Hola, Aquí Belén. estoy, buenas noches para Janet, todos y hola. todas. Hola, Janet, Hola, gracias. buenas noches. Hola, Eh, buenas noches. ¿Me confirma cuando se esté viendo la presentación, porfa? Sí, Que señor. ya la voy a poner, a ver. ¿Esto cómo es que se hace? Ya, acá. Ya se ve, pero no sé si sea posible ampliarla un poquito más. Sí, ya la amplié. Sí, ya se ve. Se ve Muy bien, mejor. gracias. Bueno, entonces, como habíamos quedado eh, en la sesión última, eh, esta sesión del 9 creo que es hoy, ya se me olvidó. Bueno, nos vamos a introducir en... Alguien está tratando de entrar, perdone. Si alguien... Me toca salirme para volver a agregar. Ya. Ay, bueno. Entonces, ¿ya se ve la presentación? Sí, señor. Bueno. Vamos a discutir entonces un poco más a fondo algunos aspectos de las teorías de la geografía o del territorio mm, del siglo XIX y del siglo XX, pero la segunda mitad del siglo XX la vamos a abordar de forma muy general, porque pues en la sesión 3 allí entro en más detalles, entonces es bueno aclarar el mapa del plan expositivo, ¿no? O el plan expositivo. Entonces, aquí en esta sesión, pues vamos a abordar mm, pues, los temas relacionados con dos esferas en contradicción muy evidente, ¿no? En teorías de la geografía. Y es el choque entre el determinismo ambiental y el historicismo. Aquí por historicismo pueden entender, por ahora, pueden entender también culturalismo, por ahora, ¿no? Incluso pueden también entender esto por tribalismo, nativismo, localismo, identitarismo, entre otras expresiones, todas ellas o relativismo, las podemos englobar dentro de esta expresión del historicismo. Pues poco a poco pues podemos ir discutiendo y viendo algunos detalles, pero son estas grandes esferas en permanente antagonismo las que me interesa pues resaltar. Bueno, y que se han presentado desde el mismo momento en que se distinguían las dos geografías, es decir, la geografía humana y la geografía física, cosa que como ustedes ya pues vieron, se insinúan incluso desde los griegos. Bueno, entonces, y que por supuesto se reproduce en Estrabón y que se encuentran Varenius, que vimos ya en el siglo XVI, XVII, y que pues obviamente se ve claramente en el siglo XVIII y que en el siglo XIX pues se hace mucho más taxativa, ¿no? Dicha división. Bueno, y el siglo XX por supuesto pues hay ya un parteaguas muy importante a través de las especializaciones, etcétera, etcétera. Bueno,
vamos a ver también de manera muy somera el excepcionalismo, el positivismo, la revolución cuantitativa en particular, que se enmarca dentro del positivismo. Este positivismo acá hace relación o tiene relación con el positivismo que se fue forjando como cientificismo desde los años 50. La geografía crítica, que vemos nacer en los años 60, que en realidad nace como reacción a la hegemonía del positivismo o el intento de hegemonizar todas las disciplinas por parte del positivismo o cientificismo, ¿no? De los años 50 y que por supuesto tuvo su desarrollo eh, desde ese momento a lo largo de las décadas y que hoy continúa, ¿no? El nuevo regionalismo, que es la matriz, pues, a partir de la cual surgen todos los discursos de la geografía, de las otras geografías que solemos llamar, o sea, las geografías posmodernas, las geografías incluso eh, eh, que hoy podríamos llamar descoloniales o incluso poscoloniales, ¿no? Todas ellas parten de esta matriz que es el nuevo regionalismo. Vamos a ver un poco algunos enfoques, ¿no? eh, dentro de ese nuevo regionalismo, ese gran marco, uno que es la fenomenología y el otro que está muy cercano, por supuesto, que es el existencialismo. Y finalmente, algunas cosas pues, interesantes sobre teorías postmodernas, ¿no? El territorio. Ese es el plan expositivo que tenemos. Como pues hemos venido trabajando, cuando quieran, pues me interrumpen y yo pues respondo las inquietudes o atiendo los comentarios. Eh, Les voy a pedir el favor de que me avise la monitora por WhatsApp en el evento de que se caiga la señal y ustedes no me escuchen, entonces es importante que por WhatsApp me esté informando si hay algún problema de conexión. Bueno, Sí, señor. ay, bueno, muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Mm, en, bueno, durante el siglo XIX, pues vemos, como ya les anticipé, una casi compulsiva división del trabajo intelectual. Eso sucedió en todas las áreas, no solamente en geografía, sino que también sucedió en física, en química, en biología, etcétera, etcétera. Empezó a producirse una división más o menos especializada durante todo este siglo, ¿no? El siglo XIX. Y por supuesto, no era la excepción la geografía, cuando la geografía física especialmente empezó a dividirse en geomorfología, en geología, incluso biogeografía, eh, 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 agroclimatología, bueno, etcétera, etcétera. Empezaron a hacer divisiones más o menos incipientes o borrosas, por decirlo así, pero efectivamente se empieza a notar eso. Y en geografía humana, pues también se nota un esfuerzo de división, sobre todo entre demografía, o una geografía de poblaciones, se empieza a ver esa división, la cartografía, que es en realidad es una de las ramas, ¿no? Muy técnica de la geografía, pero pues que efectivamente allí se empieza a ver con más claridad la cartografía, eh, que yo la introduzco en geografía humana especialmente porque tiene un alto nivel de contenido simbólico, ¿no? Es decir, son narrativas institucionales las que en principio quieren o pretenden establecerse en la cartografía, ¿no? Y aparecen allí. ¿A qué me refiero? Pues límites territoriales,
proyecciones cartográficas donde se intensifica o se resalta la extensión de un país y se minimiza la extensión de otro país, eh, las fronteras que tiene una nación, etcétera, etcétera. Es decir, elementos que a los políticos les interesaba resaltar en la cartografía, muchos de ellos, por supuesto, simbólicos o que implicaban el peso de una narrativa sobre otra, ¿no? Es decir, destacar a través de la cartografía héroes, protagonistas, fundadores de naciones, mmm, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, perdón, manuales de geografía a través de la cartografía. Era lo que básicamente se hacía. Entonces, en el sistema escolar, ¿no? Entonces, por eso yo allí la introduzco en la geografía humana. Bueno, entonces, esas divisiones empezaron a producirse durante todo el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, esa división se intensifica. Dentro de la geografía humana, además de la demografía, además de la cartografía, también tenemos aproximaciones interesantes de algo que podemos llamar la geografía antropológica o la geografía de las razas. Empiezan a producirse pues tanto documentos, ¿no?, descriptivos, etnográficos, como también representaciones cartográficas donde en general la población humana es dividida en razas, ¿no? Bueno, eso es otro elemento clave donde pues, la geografía juega también un papel importante. Otro elemento que es importante rescatar aquí, o resaltar, perdón, aquí, es la institucionalización de la enseñanza. O sea, la geografía a lo largo de todo el siglo XIX, pero especialmente en la segunda mitad, ya se convierte en una profesión, por decirlo rápidamente, ¿no? Tiene su currículo, se debe enseñar, especialmente en Francia, a través de todo el sistema napoleónico de curricularización de la educación en toda la nación, pues se empieza a profesionalizar esto, ¿no? Por supuesto también en los países anglosajones se convierte en un currículo clave, ¿no? ¿Por qué es clave? Como ustedes ya saben, ¿no? O ya les hemos pues, comentado, ¿no?, desde un principio. Porque la geografía, al instalarse, la geografía, es decir, el discurso geográfico, puesto como narrativa o puesto como representación cartográfica, en los currículos se inserta en la memoria de los niños y al insertarse en la memoria de los niños se convierte en un mecanismo de dominación de la población. Es decir, de construcción de obediencias automáticas respecto a unos linajes, a unos jefes o a unos poderes establecidos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de la misma manera que la historia, cuando se vuelve memoria escrita, perdón, sí, se instala en la memoria del niño a través del currículo, reconociendo unas relaciones de subalternidad, unas relaciones de dominio, etcétera, etcétera, o de subordinación, ¿no?, y automatizándolas. Ese es el propósito de estos currículos. De esa misma manera se hace con la geografía. La geografía está presentando una serie de acontecimientos más o menos de control territorial, ¿no? Es todo un relato de control territorial donde unos están ejerciendo un papel muy, muy activo y otros están en condición de subalternidad o de subordinación. Y eso queda inserto en la memoria del niño y eso contribuye a construir lo que llaman la identidad nacional. Y la identidad nacional, pues, es más o menos el sistema de creencias con el cual se sostiene un Estado y sus élites. Bueno, por eso era tan importante, además, institucionalizarla, ¿no? Dejarla en el currículo bien asentada y que se homogenizara y que la reconocieran como la geografía oficial, ¿no? Bueno, detrás de esto operan unos mecanismos muy fuertes que ya les he venido insinuando, como topofilia, en el sentido de que si a nosotros nos enseñan los lugares o asentamientos, los ríos, los hitos naturales geográficos, los accidentes geográficos, por ejemplo,
las extensiones o las longitudes de un objeto geográfico, pues, como un río, etcétera, las alturas o el nivel del mar, las características de los más o menos biogeográficas de un territorio, o sea, cómo se distribuyen las plantas a través de los pisos térmicos, etcétera, etcétera. Si eso se hace así, de esa manera, pues también se hace porque eso construye topofilia, o sea, apego, identificación, familiaridad con los espacios. Y esta es la base de la construcción de una relación de control de la población, ¿no? Porque eso hace parte también de los elementos que nosotros consideramos que son nuestros y parte de nuestro territorio. Y al sentirnos nosotros como parte o dueños o copropietarios o como parte de una comunidad retórica, por supuesto, una comunidad de bienes donde nosotros participamos a través de este discurso que explota en nosotros la topofilia, pues nos hacen creer que estos territorios pues hacen parte de bienes comunes y que estos bienes comunes hay que defenderlos hasta con la muerte, ¿no? Entonces, no es gratuito todo esto que enseñamos en los currículos de primaria, secundaria, en lo que tiene que ver con geografía, y se hace para que nos apropiemos de estos elementos del territorio, de los espacios en general, físicos, por decirlo rápidamente, y este nivel de apropiación es explotado intensamente por las élites políticas especialmente, para que sean defendidos y para que sean resguardados en sus relaciones de dominio, ¿no?, establecidas. Bien, es decir, tenencia de la tierra, concentración del suelo, control de recursos estratégicos, todo eso aparece como naturalmente puesto así y como automáticamente distribuido así, y nadie, en principio nadie lo cuestiona, ¿no? Es como un orden natural de las cosas que hay que saber, memorizar y que hay que exaltar como parte de nuestra identidad nacional. Bueno, bien. Otro elemento clave que me gusta aquí también, pues interesante, que me gusta mencionar, es que en la segunda mitad del siglo XIX se retoma de manera especial los trabajos sobre geografía descriptiva, los trabajos mm, de destacar los atributos culturales. Es decir, la segunda mitad del siglo XIX trata de hacer una geografía eh, humana y bien localizada, ¿no? Eso es una cosa interesante que quería mencionar. ¿Dónde lo ven? Por ejemplo, en el Liceo Reclí, en una aproximación muy interesante en toda su obra. Ven este tipo de geografías, ¿no? Bien. Otro tema también que pues quiero destacar aquí es que pues la formación disciplinar en geografía pues em, empieza a, a, a responder de manera mucho más directa, casi que automática, a intereses políticos y comerciales, por supuesto a las exigencias de las guerras modernas. Bueno, aquí me refiero en particular a la conferencia de Berlín del 84, de 1884, donde pues literalmente, como ustedes saben, hay una repartija de África con cartografía y escuadra, ¿sí? Así de sencillo, es decir, empiezan a trazar los límites con cartografía y escuadra. Es decir, lo mismo sucede, por ejemplo, con la India también, se reconfigura toda la división territorial de la India, y es lo mismo, ¿no? Las divisiones se trazan de manera arbitraria con cartografía y con escuadra, ¿no? Entonces, claro, se ve con mucha fuerza que explotar la geografía eh, y especialmente la cartografía y los diarios de viaje que hacen los geógrafos, para ponerlo en términos muy sencillos. Explotar ese conocimiento
ponerlo en función de intereses políticos y comerciales es estratégico, se vuelve muy importante. Eso también estimula mucho, pues, la constitución de la profesión, ¿no? De la geografía. Bien. Mm, em, pues ya les he anticipado, pues, el contenido nacionalista que empieza a aparecer en la geografía a través de los currículos. Bueno, y los hitos, pues que ya les he anticipado, Humboldt, Lablache, Ratzel, Rita, Hedna o Ritter, Hedner, bueno, son hitos importantes, sirvieron de apoyo para la profesionalización de la geografía. Bueno, y como siempre, pues Reclus, que por sus compromisos políticos con la Comuna de París, eh, mm, pues de 1871, pues más o menos siempre ha quedado marginado de los reconocimientos por su compromiso con la Comuna y con el anarquismo, pero él también fue, fue el núcleo de posteriores reflexiones, investigaciones en, en, en el bioregionalismo, ¿no? O en el estudio de la región como una unidad semicerrada, donde pues las identidades y las costumbres y los gobiernos autónomos y comunitarios debían respetarse. Pero eso fue segregado, eso fue separado. Hasta hace pocos incluso se está rescatando. Bueno, bien, otro elemento clave, me interesa mencionar ya a principios del siglo XX, mmm, mmm, es que efectivamente la geografía mm, no solamente es una especie de entidad disciplinar que representa al mundo, sino que también es vista como un instrumento que puede afectarlo, que puede afectar o modificar el mundo. Obviamente la geografía como institución, y por institución me refiero que está encarnada en actores, está encarnada en fuerzas económicas, en actores que tienen intereses, ¿no? O sea, la geografía como institución tiene cierta capacidad de afectar el mundo, ¿no? Y esto empieza a notarse de forma importante. Bueno, obviamente, ¿quién nos lo hace notar? Sobre todo, pues, los grandes ideólogos de las doctrinas del siglo XX de mayor protagonismo, ¿no? Eh, eh, Huntington, eh, del lado del liberalismo, del lado del capitalismo, lo reflexiona y lo ve muy claramente. Lenin lo ve con mucha fuerza, la importancia pues, del conocimiento geográfico o del uso de los saberes geográficos para gobernar, lo ve con mucha claridad. Stalin también lo ve y Mao Zedong, por supuesto. También. Entonces, es decir, el mero hecho de que los grandes ideólogos de movimientos sociales y políticos y transformaciones económicas claves en el mundo lo notaran así, lo vieran así, por supuesto Churchill también. Hay varios ideólogos que incursionaron no en la teoría de la geografía, sino en poner en marcha el conocimiento geográfico para ponerlo a su vez en función de plataformas ideológicas. Pues allí se ve con mucha claridad, ¿no? Mm, mm, También, por supuesto, se reconoce que la geografía moderna, mm, mm, pues en realidad en su seno reúne muchos paradigmas con muchas escuelas, es decir, hay simultáneamente distintas perspectivas de interpretación del mundo. Es muy difícil desenredar la madeja y cosa que hoy sucede, ¿no? Hoy mismo es muy difícil. Y ya les he explicado por qué esta complejidad o esta dificultad es porque el objeto geográfico, en términos generales, es un objeto de la realidad también. Y al ser un objeto de la realidad, no es un mismo objeto de la química, de la física, etcétera, etcétera, que más o menos uno puede aislar en sus atributos para ser investigado. En este caso, los objetos de la geografía al mismo tiempo son objetos que son antropológicos, que son físicos, que son económicos, que son políticos, etcétera, psicológicos. Entonces se vuelve muy difícil pues, imponer un solo paradigma de investigación, ¿no?
como si lo hace la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil definir su campo. En el caso de la geografía se vuelve un gran reto, ¿no? Bien, es más, cuando no solamente los objetos geográficos son objetos físicos, sino que también son objetos antrópicos. Es decir, hay una especie de intersección entre el objeto antrópico y el objeto natural permanentemente, entonces se vuelve mucho más complicado. Bueno, voy aquí a entrar en algunos debates un poco más de fondo, pero sobre determinismo y sobre historicismo. Bien, en la primera mitad del siglo XX, bueno, entonces, se distinguen de manera borrosa las siguientes tendencias, y eso hoy no termina. El posibilismo, que por supuesto tiene una muy fuerte influencia culturalista o regionalista, de Lablache, el determinismo ambiental de Huntington, bueno, es una forma esquemática de ponerlo, pero ahorita acá entramos en profundidad. La geografía cultural o, o los estudios del paisaje cultural de Sauer, que también son muy interesantes. El excepcionalismo de Hartshorne y el positivismo de Schiffer. Esas son las grandes escuelas que ustedes van a encontrar y en realidad, pues durante el siglo XX fueron hegemónicas y en el siglo XXI siguen imponiéndose. En realidad no hay muchas diferencias, ¿no? O no hay nuevas escuelas, a pesar, por ejemplo, de que la geografía postmoderna diga cosas que son nuevas o que una geografía descolonial o decolonial en anglosajón diga cosas nuevas, en realidad ya todo eso ya está implicado, ¿no? En varios discursos previos. Bien, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? En el positivismo de Schiffer, perdón, como yo les he anticipado, se trata de una disciplina geográfica con pretensiones de universalidad. Es decir, la geografía debe reducirse a modelos medibles, matemáticos o a modelamientos estadísticos, a través de la geoestadística, por ejemplo. Pero es un imperativo, perdone que alguien está tratando de conectarse. Ya. Disculpe, pero es que si alguien intenta conectarse, me toca salirme de la presentación. Ya. Bueno, ¿ya se ve la presentación? Sí, señor. Bueno, bien, gracias. Buenas noches, profesor. Qué pena con usted. Me retrasé porque Buenas había un noches. trancón y el tremendo. Me Bueno, disculpo ante señor, todo. tranquilo. No Vamos a escucho seguir. nada. No estoy escuchando Eh, absolutamente nada. Profesor, qué pena con eh, usted. Es que estoy aquí en el computador, pero no me deja ingresar. No sé qué pasa. Mira, ah, ya. Ya. ¿Listo? Ahora sí. Ya ingresé por acá. ¿Ya nos escuchas? Sí, señor. Ya ahora sí lo estoy escuchando. Sí, señor. Bueno, Gracias. Me disculpo ante todo. bueno, no, señor, no te preocupes. Muy bueno, entonces continuamos. La clase queda grabada, entonces después puede retomar lo visto. Bueno. Disculpe, yo tenía la exposición de primera. Qué pena con ustedes, pero... No, la exposición viene después. Eso es mañana. Ah, bueno, vale, mucho mejor. Gracias, profe. Bueno, señor. Bien, entonces continuamos. Hablábamos del positivismo de Schiffer. Esta escuela que quiere reducir o pretende reducir a modelos matemáticos los objetos geográficos, la cinemática o el movimiento de los objetos geográficos, también donde pues obviamente hay fenómenos típicos de la geografía física, como también fenómenos típicos de la geografía humana, movimientos de población, o sea, migraciones en distintos sentidos.
interacciones de los agentes económicos, es decir, todo se puede modelar en el espacio a través de modelos, sí, de modelos matemáticos. Bueno, esta pretensión sigue hoy vigente, se sigue investigando. Teoría de grafos actualmente ha ganado mucha fuerza, pues porque tiene versatilidad para entender los patrones de comportamiento de algunas cosas en el espacio geográfico. La interacción con el mundo digital también ha facilitado mucho este positivismo originario de Schiffer, en el sentido de que pues, hoy mismo pues, contamos con la georreferenciación de casi toda la población urbana o urbanocentrada del mundo, que tiene un dispositivo móvil o internet, se puede acceder a esa información y más o menos establecer patrones de comportamiento, ¿no? Les recomiendo al respecto el último libro que se publicó al respecto, que se llama Capitalismo de Vigilancia, ya está en castellano, y investiga bien a fondo la Big Data y todo esto, el dataísmo y todo esto, y cómo se controla la población o pretende controlarse a la población con una especie de geografía del mundo, ¿no? De georreferenciada, ¿no? De las personas que hacen uso de estos dispositivos. Bueno. Bien, ahora, el tema del excepcionalismo de Harshor recupera pues una vieja tradición, pues, sencillamente consiste en defender la tesis de que no hay un lugar igual a otro lugar, así de simple. Si los seres humanos antropizamos un lugar, lo antropizamos moldeando el paisaje natural, lo antropizamos también construyendo relaciones sociales que a su vez se van convirtiendo en sistemas de creencias o sistemas simbólicos, y que a su vez empiezan a construir grandes infraestructuras, ¿no? Lo que llamamos cultura material. Bueno, pues sencillamente la geografía debe procurar en entender cómo se diferencian estas áreas, ¿no? O cómo se diferencian estos lugares de otros. Y que esto debe ser su función principal, ¿no? En términos generales, los lugares no son iguales, los lugares tienen profundas relaciones de diferenciación, ¿no? con otros lugares, ¿no? Bien. Ahora, sobre Sauer, que también en Colombia ha sido muy estudiado, ¿no? La geografía cultural de Sauer. En realidad no dista, por ejemplo, del esquema de trabajo de Harshor. No dista la diferencia más importante que encontramos en Sauer es que él se preocupa mucho por entender los moldeamientos del paisaje natural, es decir, qué tipo de prácticas agrícolas o prácticas pastoriles o prácticas agroindustriales se presentaban o se presentan y modifican el paisaje natural. Prácticas, había un enfoque muy fuerte sobre prácticas, estudiar las prácticas. Recuerden que Sauer también escribió sobre el paisaje cafetero colombiano y cómo se fue moldeando este paisaje. Bueno. Bien, el determinismo ambiental de Huntington, que lo quiero poner aquí en contraste con Lablache, que se inscriben del otro lado, ¿no? El posibilismo, del otro lado del río, prácticamente. Bueno, sobre esto yo voy a tratar de librar un debate poniéndome como en un lugar intermedio, ¿no? A ver, el determinismo ambiental, en un sentido muy escolar y muy dogmático, ha dicho que literalmente las fuerzas físicas o las fuerzas biofísicas determinan la cultura. Las fuerzas biofísicas determinan los aspectos culturales del ser humano. Es decir, si una comunidad es egoísta o si una comunidad es solidaria o si una comunidad es expansiva, etc. Su explicación radica en últimas en fuerzas biofísicas, ¿no? Incluso que tienen que ver con la alimentación. El típico lenguaje nietzscheano sobre el asunto. Los bárbaros comen mucha carne porque los bárbaros necesitan
invadir y matar, ¿no? Entonces por eso su dieta es cárnica, etcétera, etcétera. Y los que tienen una vida pasiva y contemplativa, como los brahmanes, pues solamente comen, solamente comen vegetales, porque no necesitan ni invadir ni expandirse a ningún lado. Ese tipo de determinismo ambiental está en Nietzsche. Ustedes lo encuentran en Exe Homo, por ejemplo. Él dice claramente eso, ¿no? ¿Por qué comen unos carne y por qué comen otros vegetales? Bueno, entonces, ¿y cómo eso se traduce en conductas sociales? Bueno, ese determinismo ambiental también tiene que ver con el carácter o el temperamento de un pueblo. Los que viven en climas cálidos tienden a ser licenciosos y perezosos. Los que viven en climas templados o en climas fríos tienden a ser diligentes. Que eso aparece claramente expresado en lo que yo les leí de Caldas, de Francisco José de Caldas, en la sesión anterior. Lo mismo aparece en Montesquieu, es decir, los pueblos definen su temperamento en función del clima, más o menos así. Los que viven en climas extremos o con estaciones deben desarrollar una cultura planificadora o proléptica. Entonces tienen que disponer de mecanismos o instituciones que les permita, culturales, que les permita planificar, ahorrar, imprimir mucha fuerza de trabajo en ciertos periodos del año para poder ahorrar para momentos difíciles, etcétera, etcétera. Entonces tienen cultura del ahorro, del trabajo y de la planeación. Entonces ellas son las que están ubicadas en tierras templadas. Bueno, todo ese tipo de, pues de lenguajes o de explicaciones hacen parte del determinismo ambiental. Bueno, incluso podemos ir más allá con estudios de genética de poblaciones que, por ejemplo, dicen hoy que solamente aquellos frentes de colonización que fueron exitosos, pues lo fueron porque tenían las mutaciones de los genes que lo permitían, ¿no? Estas mutaciones que permitían eso son genes que codifican para unas dopaminas, etcétera, etcétera, ¿sí? Para unas dopaminas, y que eso hace pues que la condición del riesgo aumente, ¿no? De tomar riesgo aumente. Y esos frentes de colonización pues fueron exitosos porque esas personas tenían esa condición, de esa mutación genética, ¿no? Una pregunta, Claro, profe. pues Una pregunta. tampoco... Qué Sí, pena, claro, profesor, interrumpo. tranquilo, Yo leí dígame. ahí en un libro que estaba de un autor muy bueno, que es el señor Francisco Javier Valencia. Él decía que la corrupción, lo que tú acabas de decir, o sea, nosotros somos corruptos porque quienes nos conquistaron eran los españoles y ellos eran bien corruptos por todos los lados. Ellos compraban los cargos públicos, no lo hacían por mérito, sino compraban los cargos públicos y de esa misma forma corrompían a toda la sociedad a partir de ahí. O sea, lo que tú dices se afirma en ese tipo de acción que uno analiza y ve, y aún continuamos con el mismo proceso. O sea, y él habla ahí que es difícil arraigar la corrupción. Es algo ya natural la corrupción, dice él, a raíz de lo que tú acabas de decir, porque pues se conquistó fue unos españoles corruptos. Bueno, pero esto lo podemos matizar mejor. O sea, ¿qué pasa? Que España siempre fue vista como un apéndice de África o como una extensión de África. ¿Por quiénes? Pues por Europa Central y Europa del Norte. A ver, lo que pasa es que ese lenguaje, pues que se ha construido, esa explicación mejor que se ha construido sobre la corrupción y la precariedad y etcétera, de las instituciones españolas, etcétera, obedecía también al hecho de que era identificado con un pueblo africano. Y ese señalamiento lo hacían sobre todo los franceses. Ustedes pueden leer en Voltaire, por ejemplo, esos son páginas y páginas de desprestigio y de odio contra España. En Voltaire, siglo XVIII. Y de ahí proviene, sobre todo de ahí provienen esos comentarios. Pero claro, tienen que ver con el tema del determinismo ambiental, porque España, al ser identificado
con un clima mediterráneo, más o menos en verano muy intenso, el verano de allá es muy intenso, y al estar cerca o muy próximo por Cádiz y Melilla y no sé qué, por estar muy cerca a África, entonces era asociado también con pueblos perezosos, licenciosos, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando del determinismo ambiental, ¿no, Miguel? O sea, cómo fuerzas biofísicas Determina la cultura. explican la conducta social o la conducta cultural. ¿Bien? Bueno, entonces, de ese orden era la cosa, ¿no? Y así era presentado, ¿no? Bueno. Ahora, recuerden que hay una disputa sobre la leyenda negra de España. Eso ha tomado mucha fuerza ahora último. A ver, en el sentido de que los imperios cuando están en confrontación, el imperio inglés con el imperio español, eh, pues, o el proyecto de expansión del imperio francés, en su momento con Luis XIV, el Rey Sol, etcétera, y el imperio español, y la expansión del imperio del Sacro Imperio Romano-Germánico, que también tenía confrontación con el imperio español, es decir, o sea, lo que es hoy Alemania. Bueno, todos ellos se desprestigiaban unos a otros, ¿no? O sea, entre ellos construían propaganda negra, pero efectivamente la propaganda negra de mayor influencia e impacto mundial fue la que se hizo contra España. Ella ganó, mejor dicho, la propaganda negra contra España ganó. Pero España también hizo propaganda negra contra Francia, contra Inglaterra y contra Alemania, ¿no? También la hizo. Pero no, esa propaganda no se impuso, se impuso la que iba contra España. Bueno. Perdón, profesor. Sí. Pero esas teorías del determinismo ambiental tienden a ser, digamos, débiles, aunque no digo que no estén que no tengan una fundamentación, pero tienden a ser menos sólidas, porque, por ejemplo, uno podría explicar, si uno quisiera asociar la corrupción nuestra con la colonia española, más que justificarlo en razones genéticas, uno podría explicar eso con base o asociarlo más bien al proyecto de colonización de los españoles, que era un proyecto de economía extractiva, que no vinieron a construir aquí una sociedad en sí misma, sino que tenían una visión de extraer recursos para llevar a la metrópoli, a diferencia de lo que pasó con los ingleses, que llegaron a Norteamérica, llegaron a quedarse y a construir ahí una sociedad y que eran puritanos y eran gente mucho más, digamos, austera y disciplinada. Y entonces podría uno encontrar una explicación más, no sé, más razonable en esos discursos que en el determinismo ambiental. Sí, o sea, ahorita yo presento la otra fase, perdón, la otra cara, ¿no?, de este problema. Bueno, aquí vale la pena, pues, mencionar una claridad, y es que, es decir, los colonos protestantes, en realidad lo que hicieron fue política de tierra arrasada. Ellos exterminaron casi a toda la población indígena. Ni siquiera la usaron, es decir, ni siquiera, bueno, incluso pues tenían problemas para usarla en sus proyectos mineros o agrícolas, etcétera, etcétera, sobre todo porque eran confederaciones, muchas de ellas, tribales. Entonces estaban débilmente unidas o estaban dispersas, ni siquiera habían confederaciones. Tribus dispersas, y así era muy difícil integrarlas al proyecto económico o de colonización. Entonces prefirieron matarlas a todas, ¿no? Los que quedaron son muy pocos, ¿no? Y por eso allí empieza a haber una diferencia muy fuerte con los católicos, porque la colonización de los católicos sí, al cabo de pocas décadas, no recuerdo exactamente la fecha, ya empezó a hacer la discusión sobre si
si los indígenas tienen alma o no, si los indígenas hay que cristianizarlos, etcétera, etcétera. Recuerde que el debate de las casas Sepúlveda es del 32, 34, 1532, 34, o sea, es muy rápido, después de la conquista es muy rápido. Ellos rápidamente hacen el debate porque pues se dan cuenta de que la matanza no puede seguir. Bueno, y por eso nosotros somos mestizos. O sea, porque nosotros estamos en realidad en la mitad de un proyecto de mestización muy profundo que estaba en realidad en la base del proyecto católico. O sea, en general los españoles no tenían problema en medio de todo el racismo, clasismo, etcétera. Ellos no tenían problema en la práctica de mezclarse con toda la población. Nunca lo tuvieron. Ah, bueno, y de por sí ellos venían de una población mestizada, ¿no? En el sur de España. Entonces, eso hace la diferencia, ¿no? Hace una diferencia fuerte respecto a la colonización puritana o protestante, donde ellos no se mezclaron. Era, mejor dicho, absolutamente excepcional la mezcla en Norteamérica. Aquí sí hubo una mezcla intensa, intensa, intensa. Y de allí pues procedemos nosotros. Bueno, entonces, y lo segundo es que el proyecto puritano o protestante fue lo que llaman ellos, bueno, lo que llaman varios historiadores y filósofos, depredador, en el sentido de que, no construían, a ver, no se preocuparon, no tenían por propósito, pues, central, fundamental, construir bienes o infraestructura de servicio social o pública para la población nativa, sino que preferían destruirla. España, como se mestizó, pues se vio obligada, por supuesto, en una cosa muy compleja, a dotar a su imperio de universidades, de ciudades, de fuertes militares, de oficinas públicas, etcétera, etcétera. Por eso ustedes ven, pues, universidades fundadas desde la colonia temprana, se empiezan a fundar universidades acá, porque había que atender los criollos, hijos de españoles nacidos acá, y algunos mestizos enclasados, que había que atenderlos también. Entonces es muy distinto, ¿no? Es muy distinto el proyecto. Y España, por ejemplo, es una de las razones, creo que es una de las razones más poderosas. Consumió todos sus recursos de la colonización o del proceso de colonización, todos sus recursos los consumió, fue dotando de seguridad jurídica, seguridad administrativa, infraestructura, etcétera, a las propias colonias. Allí se gastó buena parte de sus recursos. Porque si ustedes miran, pues literalmente no hay un imperio que haya construido tantas ciudades, tantos edificios públicos en un tiempo tan corto como el Imperio Español. Es que ustedes van desde el río, incluso más arriba del río Bravo, hasta la Patagonia. Ustedes encuentran infraestructura española. Es como otro imperio romano, pero en otro momento, ¿no? Los ingleses nunca hicieron eso. O sea, podría uno pensar que en la India, ¿no? Hicieron algunas cosas, en Sudáfrica hicieron algunas cosas, pero con la extensión territorial, el nivel de control poblacional que alcanzó y todos los recursos que invirtieron, es decir, es solamente después del Imperio Romano, el Imperio Español, no hay más. O sea, bueno, por supuesto, estoy hablando de Occidente. Con China, eso es tema aparte, porque uno podría comparar desde los reinos combatientes, el proyecto imperial chino es el Estado chino, y en realidad es tan grande ese territorio que es prácticamente es un fenómeno casi que similar, ¿no? Al romano o al español, porque es demasiado el territorio y las tribus y pequeños monarcas y príncipes que les tocó integrar al proyecto de unificación del Estado chino. Pero eso sucedió hace miles de años, ¿no? Eso no sucedió hace poco. Bueno, bien, entonces ahora sí, volviendo al asunto, voy a poner la presentación. ¿La presentación se está viendo? No, señor. Bueno, la voy a poner, perdón.
ver qué se hizo. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces les hablaba del determinismo ambiental. Bien, entonces los frentes de colonización, como los de Canadá, los de la Polinesia, son explicados en parte, ¿no? Aquí yo tengo que hacer una claridad, en parte, como un elemento de genética de poblaciones, ¿no? Entonces está la mutación del gen que permite que el frente de colonización sea exitoso. Pero los investigadores siempre hacen la aclaración. Pero si no existe el ambiente cultural que forme al frente de colonización, pues prácticamente que esa habilidad genética que tiene el frente de colonización se pierde. Es decir, se requiere no solamente que el frente de colonización tenga la habilidad genética, digámoslo así, la condición genética, esa mutación de la dopamina, que codifica una dopamina, etcétera, que ahora no recuerdo cuál es, pero los que quieran ver el estudio científico se los envío. Eh, eh, siempre consideran que si no hay un ambiente cultural que forme, ¿no?, los hábitos respectivos, ¿no?, culturales, por supuesto, que exploten esa condición natural, pues el frente de colonización se queda sedentario. Entonces también comprueban que hay poblaciones sedentarias que nunca hicieron colonización, donde efectivamente se presenta la mutación, pero nadie la explota, ¿no? Entonces, pero claro, es, para decirlo en términos muy sencillos, muy esquemáticos, aquí el determinismo ambiental opera como un elemento parcial que explica la conducta social, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar más explicaciones, ¿no? Hay uno que es enteramente genético, que es el de la leche, la tolerancia a la lactasa, es decir, nosotros producimos, perdón, a la lactosa, nosotros producimos lactasa si tenemos una mutación específica para poder desdoblar la lactosa. Y eso solamente funciona en poblaciones blancas, etcétera, etcétera, que domesticaron o coevolucionaron en la domesticación con animales, con vacas, etcétera, de Europa del Norte, ¿no? Entonces, si los que no vienen de allí o no tienen cierta relación genética con esas poblaciones, pues entonces no van a tener esa habilidad. Bueno, aquí en este caso es una conducta bioantropológica, digámoslo así, o sea, es un comportamiento bioantropológico. Hay rechazo a la lactosa, y ese rechazo a la lactosa pues produce diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, aquí sí se puede aceptar una explicación de este tipo, de determinismo ambiental. Bueno, la coevolución hombre-malaria, sí, hombre y ciertas enfermedades como la malaria, por ejemplo. Hay poblaciones en África que ya pues toleran la malaria porque llevan cientos de años. No sé, no les puedo dar la explicación científica precisa, pero en varios textos de bioantropología ya lo están explicando bien. Bueno, pues se vuelven resilientes a esas enfermedades, ¿no? Pero en algunas partes. Que eso sí se puede explicar con determinado ambiental. Bien, entonces, en resumen, hay cosas que el determinismo ambiental deberíamos tomar en serio, sobre todo que tienen que ver con sociobiología o con bioantropología. Explica muy bien muchos comportamientos, ¿no?, o muchas conductas, ¿no?, sobre todo relacionadas con el mundo de la biología humana, ¿no?, de la Profe, biología humana. Pero el resto de cosas, el determinismo ambiental falla. O tiene una participación, ya te doy la palabra, tiene una participación parcial a la hora de explicar un fenómeno. ¿Sí? bueno, profe, es que en el marco, ¿me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? En el marco del determinismo y el positivismo, aún sabiendo de todas las cosas tan atroces que han habido fundamentadas en estas teorías, ¿sí? Yo siempre me sostengo que la ciencia, primero que todo y antes que nada, es una actividad social planificada. Y toda esta cuestión del determinismo
y esta cuestión antrópica, antropológica y posibilista se gesta para legitimar desde la ciencia y desde la academia y los laboratorios el discurso de supremacía racial, de colonialismo, de imperialismo. ¿Hasta qué punto se debe también como hacer un análisis de que todo está pensado a esa superioridad y a seguirla legitimando, ¿sí? O sea, mi pregunta es, no puede ser peligroso acaso seguir hablando de que el determinismo del posibilismo tiene una coherencia bajo las lógicas de la humanidad? Porque es que, o sea, siempre escuchamos con esta cuestión de que los países que estaban arriba o al norte de los trópicos o en la zona de latitudes medias eran los llamados a dominar el mundo debido a su privilegio y a su posición geoestacionaria, ¿cierto? Y vemos que hoy día no es así, porque por lo menos Australia está abajo, Sudáfrica, que es una de las economías emergentes más poderosas ahorita en el mundo, de hecho está en el BRICS, ¿cierto? Entonces en el BRICS también montamos a Brasil, montamos a la India, a China, a Indonesia. Entonces uno dice a Rusia, entonces uno dice, bueno, Rusia sí está en esa zona, pero entonces, ¿hasta qué punto es válido seguir sosteniendo estas teorías? Aún también, Sí, no solo por la cuestión económica, que es la menos importante, pero determinadas condiciones de estado de bienestar de toda la humanidad, sino también por la cuestión racial, ¿cierto? Porque cuando su merced inició con la clase, es posible y es coherente desde el punto científico seguir revalidando esa teoría de que hay unas cuestiones raciales, porque yo científicamente solo conozco una y es la Homo sapiens sapiens, y la caracterización o la discriminación en cuanto a sociedades se da por condiciones étnicas, no raciales, ¿cierto? O en que, en eso estriba pues mi preocupación y mi pregunta. Y también teniendo en cuenta que no hay que olvidar que, que en esto se fundamentó el nacionalsocialismo, que en esto se fundamenta el fascismo, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto sigue siendo peligroso? ya. No, es decir, no. Es precisamente eso lo que estamos viendo, es decir, estoy haciendo el dibujo muy general de determinado ambiental y mostrando a ver, toda su ficción, y solamente reconociendo en este punto lo que tiene que ver con biología humana. Lo que tiene que ver con biología humana, el determinismo ambiental, tiene unas explicaciones muy potentes. Entonces les estaba dando la explicación de la lactasa y de la lactosa, les está dando la explicación de la coevolución hombre-malaria, ¿no? Hay procesos coevolutivos de ese tipo, o les estaba comentando en parte, porque aquí debo hacer la claridad, en parte, el frente de colonización se explica en parte, repito, por la codificación del gen de la dopamina, o de un gen específico de la dopamina, pero en parte. Entonces, hay cosas de biología humana donde el determinismo ambiental se puede tomar en serio. El resto de cosas, que es en realidad buena parte del mundo social, pues ya no tienen nada que decir, sino que allí entra en escena la cultura, ¿no? La transmisión de información, la transmisión de sistemas de creencias o de sistemas simbólicos, etc. Ahí ya no, pero es importante tenerlo presente, es decir, es importante tener presente esta, esta, esta variable, ¿no? De la biosociología o de la bioantropología. Bien, sí, Julio. Es que, Gracias. profe, para terminar, y es que también hay que tener más peligro, más cuidado aún con el peligroso sustento teórico del darwinismo social, ¿sí? Porque es que sociológicamente también está revalidándose eso. No sé si ustedes han escuchado esta cuestión de que cómo también estos estados con poderes económicos tienen la posibilidad de subsistir y brindar un estado de bienestar a sus conciudadanos en aras de supremacía en otros pueblos menos favorecidos.
Y eso sustenta Ujú. también, sigue sustentando y legitimando unos discursos de superioridad, ¿cierto? También en un marco simbólico con las religiones, con la posición geográfica y también con las cuestiones militares, pero también sigue como normalizando esas desigualdades, pues en cuanto a términos humanos se refiere, ¿no? Pues, Ujú. Sí. Uno pensaría en Julio, ¿verdad? Eh, Julio sí, uno pidió la mano, pidió la ahí, palabra, perdón. ahí la, la preocupación que plantea Alejandro es absolutamente actual y presente, y es algo que no se puede perder de vista, y uno podría acudir al discurso del constitucionalismo moderno o de los derechos humanos de segunda generación y de primera generación para evitar a través de otras herramientas eh, que las conclusiones a las que se pueda llegar a través de esos determinismos nos vuelvan a conducir a fenómenos absolutamente desafortunados como los que describe Alejandro, que se dieron en el pasado. Entonces, valdría la pena simplemente tener en cuenta que son estudios que tienen, inclusive los que estén bien hechos, que no estén fundados en falsa ciencia o que eventualmente lleguen a malas conclusiones o a imprecisas conclusiones, que con base en esas conclusiones tomen decisiones que justifiquen normatividad o políticas discriminatorias nacionales o internacionales. Eso se puede evitar si se tiene una estructura sólida desde el punto de vista del constitucionalismo moderno y del discurso de los derechos humanos, en donde eventualmente donde se encuentren que hay diferencias objetivas desde el punto de vista anatómico o de distintas etnias o que indiscutiblemente hay diferencias. Nada de eso explica desde el punto de vista, insisto, del constitucionalismo moderno sólido y de los derechos humanos, que esas diferencias objetivas que sí pueden existir entre etnias justifiquen algún tipo de discriminación o de política discriminatoria al interior de un país o de un país respecto a sus colonias, por ejemplo, si llegasen a existir nuevamente. Entonces, la preocupación de Alejandro es absolutamente válida, que no se puede perder de vista que esas teorías tienen como cortapisa la existencia de una estructura jurídica que podría evitar que se llegue a esos fenómenos nuevamente. Ujú. Sí, ya te doy la palabra, Miguel. Y Yuri, creo que Yuri también la pidió. Bueno, sí, bueno, no, no es yo sé que es un tema que se vuelve polémico al final, pero claro, también están los estudios científicos muy serios que muestran con gemelos idénticos y gemelos no idénticos, que muestran que, por ejemplo, la habilidad para hacer matemáticas no tiene nada que ver con genética. La habilidad para ser ingeniero no tiene nada, buen ingeniero no tiene nada que ver con genética. La habilidad para ser, por ejemplo, artista, tampoco. O sea, los estudios que hacen hoy mismo con biología molecular, etcétera, o estudios genéticos muy serios, muy sistemáticos que se están haciendo, lo que hacen es desvirtuar el determinismo ambiental en lo que tiene que ver con estas antiguas cosas, ¿no? De la conducta cultural o de los aspectos culturales del hombre. Lo están desvirtuando permanentemente. O sea, los estudios salen de que no tiene nada que ver en gemelos idénticos, por ejemplo. No tiene nada que ver el material genético. Si una persona se vuelve buena en matemática, no quiere decir que la otra también lo haga porque tiene la dotación genética. No, eso no funciona. En lo único que han encontrado una potencialidad que es como el 70% por herencia genética, es en la música. Es decir, al parecer, la potencialidad para ser músico está explicada como en un 70% por el material genético. Pero lo mismo, si usted no explota la habilidad mediante instituciones culturales, su 70%, digámoslo así, de probabilidad de ser buen músico, pues tampoco va a ser buen músico, ¿no? Pero ese es el único aspecto muy relacionado con el mundo cultural
donde se ha probado de que el material genético tiene una importancia, un peso importante. El resto no tiene nada, ninguna explicación, ni si usted es bueno, ni si usted es matón. Incluso las investigaciones que hicieron con los presidiarios en Estados Unidos, lo mismo, encontraron, porque se pensaba, por ejemplo, que ciertas mutaciones de dopamina tenían relación con asesinos en serie y cosas de estas, ¿no? Y encontraron, por ejemplo, que un humilde pastor de iglesia tal tenía las mismas mutaciones que tenía un asesino en serie. O sea, no, aquí la bioquímica no explica nada de las conductas sociales. Bueno, o sea, la misma ciencia hoy está dando los argumentos, ¿no? Bueno. El que quiera material sobre eso, yo lo he citado en un libro que hice que se llama El contrato socionatural. Ahí tengo varias amplias citaciones sobre este tema. Si quiera, pues yo les puedo dar el material o el libro que hice. Bueno, entonces, retoma. Miguel y Yuri, ¿iban a decir algo? Ah, sí. Maestro David. Disculpe que pues sí, uno lo que en estos momentos uno pensaría que esas teorías pues en un momento determinado van a ser, digamos, van a ser, si bien es cierto, sirven para determinar un futuro en el cual deberán, y yo digo que deberán en el sentido de que van a ser rebasadas, van a ser controvertidas y muchas de ellas se caerán así de sencillo. ¿Por qué? Porque la ciencia, la tecnología, uno explicaría entonces en el caso de un clon, uno diría, bueno, entonces yo necesito que fue un gran músico, saquemos los genes de esta persona y vamos a hacerle todo el proceso científico y lo clonan en un momento dado. Entonces, en un momento de esos, alguien tendrá que estudiar al respecto. No sé si ya habrán estudiado, habrán hecho grandes estudios al respecto y vamos a encontrar de que de cierta forma esas teorías antiguas van a ser rebasadas en un momento determinado. No sabemos cuándo. Alguien en un momento determinado lo hará y podrá comprobar de que no era cierto tal situación como se veía, sino era totalmente diferente y ya científicamente también lo comprobarán, porque la tecnología nos lleva a eso en un momento dado. No sabemos cuándo, porque es imposible predecir eso, pero que lo harán, claro, lo tendrán que hacer en un momento dado, profe. Supongo yo, ¿cierto? Esa es mi apreciación. Sí, bueno, eso es un gran debate que se ha planteado ya hace varias décadas ya. Se llama la automutación o los cyborgs. Bueno, no se sabe si vayamos allá. Bueno, Yuri iba a decir algo. No, no, señor. Yo, Bueno, Está yo, adelantado la entonces, mano. Es David. Es David. David, ¿sí? sí, vale, no, gracias. Yo tengo una pregunta, una inquietud que me genera a partir de lo que hablamos del determinismo y es, en Colombia estaremos haciendo enseñando o propagando un determinismo disfrazado como de un culturalismo, es decir, cuando nosotros enseñamos regiones geográficas o cuando la publicidad nos habla de otras regiones, siempre nos presenta unas imágenes, ¿cierto? Como el cliché del de la costa, que las condiciones climáticas de la costa hace que el tipo siempre esté como en pantaloneta y en esqueleto. O si nos vamos por otra región, la imagen que se nos viene es que el medio ha hecho que el indígena esté en taparrabos, ¿cierto? Entonces, creería yo o pensaría yo que o hay un determinismo disfrazado de culturalismo o estamos realmente como que rescatando cierta tradición cultural de cada región. ¿Cómo lo podríamos ver ahí, maestro? Esa es una pregunta difícil, muy difícil. Mm, a ver, pues a ver, nosotros, por ejemplo, en geografía le llamamos a eso geografías, perdón, paisajes culturales o regiones culturales también. A ver, o sea, desde un punto de vista, a ver, aquí podemos usar la estrategia EMIG y ETIG. De un punto de vista de la subjetividad, ¿no? De las personas que hacen esto, yo en principio creería que de un punto de vista EMIG
los que hacen eso lo hacen de buena fe, o sea, lo hacen tratando de hacer una taxonomía cultural de Colombia, ¿no? Como para enseñar un poco dónde están ubicadas las poblaciones, ¿no? Que tienen una suerte de identidad regional, ¿no? De una cultura regional, la cultura andina, la cultura costera o la cultura llanera, etc. Y bueno, del punto de vista ético, o sea, del punto de vista del observador, como nosotros, que estamos viendo cómo está fluyendo este discurso, sí, es posible, es muy posible que exista un influjo directo del determinado ambiental, sí, en esa clasificación de Colombia. Es muy Pero, posible, sí. profe, ¿Sí? y es que no es solamente, uno de los primeros que comienza a hablar de esta cuestión, a particularizar y discriminar los estudios de los comportamientos y las conductas, es Durkheim, ¿sí? Cuando él comienza con los estudios del suicidio y de las tasas, de las características y causalidades, él comienza a analizarlo por las regiones de Europa. Pero entonces uno se adelanta y Bourdieu, tomando los estudios de Durkheim y entre otros sociólogos, habla de un hábitus cultural, ¿cierto? Y ese hábitus cultural está condicionado a diferentes capitales, capital económico, capital social, estatus social, a capital académico, capital cultural, etcétera, etcétera. Pero ese hábitus está condicionado por un sistema de interacción social, ¿cierto? Entonces yo veo, y eso yo lo planteaba en las clases pasadas, era, la gente tiene el imaginario de que, y lo que plantea también el compañero David, tenemos el imaginario de las regiones, ¿cierto? Entonces tenemos 6, 5 regiones naturales, pero que obviamente segregan e individualizan y más bien desconocen el accionar cultural y social de muchas minorías. Entonces, por lo menos Antioquia. Sí, lo digo de Antioquia porque Antioquia me parece que siempre se tiene el imaginario de la hegemonía blanca, ¿cierto? Pero no se habla de la Antioquia del norte del Golfo Urabá, ¿cierto? Y no se habla de la Antioquia indígena que está ahí alrededor del Nudo del Paramillo. Y entonces como que se obvian, y en esa obviedad política, y lo vemos, yo creo que todos podemos llegar a ese análisis con el libro de David Harvey, ¿cierto? Porque llegan, es tan obvio, pero tan real y tan contextual que uno analiza las realidades de la sociedad y lo contextualiza con las teorías. Y todo está determinado por particularidades e intereses políticos, ¿cierto? Luego desconoce la cuestión de la humanidad y cómo se relaciona con el ambiente y las necesidades. Entonces, por lo menos cuando su merced nombraba, o el otro compañero también nombraba, creo que es el compañero Miguel, el señor Miguel, las cuestiones genéticas, ¿qué pasaría si, no sé, Mozart o Einstein o Newton nacen en Etiopía o nacen no sé, en la Nueva Granada o en Eritrea, ¿cierto? ¿Será que hubiesen sido lo que fueran? Seguramente no, ¿cierto? Porque las condiciones materiales e intelectuales de los seres humanos no están dadas a condiciones netamente genéticas, sino a ese hábitus que está condicionado a esos sistemas de interacción social como plantea Bourdieu, ¿cierto? Es por eso otro ejemplo, entonces aquí en Colombia, con las pruebas estandarizadas, con el IFES o con las pruebas PISA, yo quiero ver que un día salga el mejor IFES del Chocó, ¿cierto? Y no va a pasar, no va a pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones que determinan esas habilidades intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, voy a cerrar este punto y, avanzamos un poco más de la pausa. Bueno, entonces, ¿ya ven la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Bien, gracias. Bueno, entonces ya, pues, abordado el tema del determinismo ambiental, entonces ahora vamos al posibilismo. Entonces, que es un enfoque que me gusta más, y sobre todo el de Lablache, el de Vidal de Lablache. El posibilismo, pues, efectivamente acepta ciertas determinaciones físicas o biofísicas sobre
algunos patrones de comportamiento o algunas conductas o instituciones, pero el resto de elementos explicativos residen en la esfera cultural, ¿no? Efectivamente, donde el material constructivo es el barro o es la madera o es, yo qué sé, cualquier otra materia prima, pues obviamente esto está condicionado por el ambiente, ¿no? Es decir, pero que, bueno, y hasta cierto punto la arquitectura puede considerar elementos bioclimáticos que determinan pues su diseño, su distribución de espacios, etcétera, etcétera. Pero bueno, los hábitos que, como lo comenta el compañero, los hábitos ya son otra cosa, ¿no? Hábitos es saber hacer, ¿no? Son cosas que tú tienes entendidas y que haces, ¿no? Conscientemente o reflejamente, pero que haces, ¿no? También, estás dispuesto a poner en marcha, ese es el hábito. Obedecen a la esfera cultural, ¿no? De los sistemas de creencias, bueno, lo que ya hemos visto. Esta aproximación de Vidal de la Blanche es muy interesante y nos permite aproximarnos a las regiones, al lugar, a los elementos, diferenciadores geográficos de los pueblos, por ejemplo. Y me parece una aproximación interesante, equilibrada, etcétera, etcétera, que hoy podemos divinamente explotar a fondo a través de las monografías o a través de los estudios de geografía regional o de geografía local, etcétera, etcétera. Bien. Eso es a grandes rasgos, pues, lo que quería presentarles respecto a este complejo mundo, ¿no? De ese gran antagonismo que hay entre el determinismo ambiental y el posibilismo. Bueno, aquí ya me adelanté algunas cosas, no voy a repetirlas. Pero voy a rescatar una tesis, y es el tema de la evolución civilizatoria, que en ello el regionalismo o el culturalismo o el posibilismo no aceptan fácilmente, pero que yo creo que hay que tomar en serio. Y es lo siguiente, y es que efectivamente la especie humana sí tiene rasgos de población biológica, de cualquier población biológica. ¿Por qué tiene rasgos de ese tipo? Porque se expande, crece, se expande de forma desaforada. Consume recursos, los deteriora, otras veces los usa en equilibrio, pero si ustedes miran, desde el momento mismo en que se inventa la agricultura, el proceso de explosión demográfico es enorme, ¿no? Hasta la fecha. Y claro, como toda población biológica, hay un momento límite en que se estanca el crecimiento. Y eso es una típica curva de crecimiento logístico que ustedes pueden ver en ecología. Y empieza a descender hasta cierto punto, ¿no? Y allí se estabiliza la población. Entonces, si bien es cierto, a escala local, regional, etc., uno no puede ver este fenómeno a escala global y a lo largo de cientos de años o miles de años, uno sí puede ver al ser humano como una entidad biológica, ¿no? Se ve claramente, se ve ese comportamiento. No puedo afirmar de que, con certeza absoluta, por supuesto, de que sigamos una curva de crecimiento de cualquier población biológica a pie juntillas. No lo puedo afirmar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos afirmar? Porque nos podemos destruir, ¿no? Nos podemos destruir. Y hay muchas maneras de conseguirlo, ¿no? Por nuestro avance tecnológico, etc., o por la destrucción ambiental que hemos conseguido. Se supone que vamos a tener ese comportamiento similar al de una curva de crecimiento logístico de cualquier población biológica.
Bien, eso sí quería mencionárselos, que no se puede tampoco como tirar por la borda, porque efectivamente no somos excepcionales, ¿no? Somos una entidad biológica más dentro de otras, ¿no? Entidades biológicas. Bien, hay una definición que quiero avanzarles, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué estudia la biología, ¿no? Perdón, la geografía. ¿Qué estudia la geografía? Y puse esta definición muy aceptada, muy clásica en este diccionario de geografía Gregory y otros. Y voy a leerles, ¿no? El estudio de las formas por las cuales el espacio está implicado en el funcionamiento y materialización de los procesos sociales y biofísicos. Esa es la definición de geografía técnica o científicamente mejor formulada hoy o más aceptada, ¿no? que hay disponible, ¿no? A mí me parece pues, muy abstracta, ¿no? Muy abstracta, no voy a entrar aquí pues, en detalle sobre el debate, pero primero, pues, ¿qué es el espacio, no? Aquí deja el asunto en veremos, ¿no? El espacio físico, el espacio, el, el espacio, el espacio que yo percibo, he vivido, es decir, es difícil, es difícil, pero bueno, esta es la definición que hay por el momento que ustedes pues tienen a disposición, ¿no? Yo no tengo una clara, no tengo a mí solamente se me ocurre decir que es la interdisciplina mediante la cual explicamos por qué existe algo en un lugar y no en otro. Esa es mi definición de geografía. Si existe algo, puede ser un objeto antrópico o no humano, puede ser, o incluso puede ser campos de objetos, o sea, donde interactúan objetos humanos y no humanos. Y esa es otra definición, ¿no? Y la que yo tengo, pues es provisional también. Bueno. Bien. El excepcionalismo de tendencia anglosajona, ¿no? Me interesa aquí, pues, rescatar sobre todo por su vocación, amplia vocación, de incorporar la historia. Bueno, como ustedes saben, Hartshorne publica La naturaleza de la geografía, bueno, eso se traduce de muchas maneras, pero bueno. Donde se dice, pues con vehemencia que la geografía y la historia son gemelos no idénticos, y que es una disciplina ideográfica, retomando el debate de Kant, es decir, que es una disciplina que no puede aspirar a valores universales, a valores científicos universales o patrones universales, sino que siempre va a encontrar dificultades a la hora de hacer generalizaciones. La geografía, pues para distinguirla de la historia, la siguen definiendo más o menos como lo hacía Kant. La geografía analiza y clasifica los fenómenos que coexisten en el espacio, o sea, que están uno al lado del otro, y la historia estudia pues esos mismos fenómenos, pero que coexisten en el tiempo. Eso es pues una herencia fuertemente kantiana de la definición de geografía y de historia. Bien, quería hacer esa... bueno, y sobre todo su fuerte dependencia de los trabajos de Henner del siglo XIX. Bueno, ahora sobre el positivismo y la revolución cuantitativa, bueno, el cientificismo de los años 50. Con Schiffer, bueno, este artículo que yo les presento aquí al lado, de análisis de la Asociación Americana de Geógrafos, este artículo es muy citado, pues porque, digámoslo así, pues echa las bases de esta tendencia, ¿no? Cuantitativista, ¿no? De la geografía.
Se publica en 1953. Bueno, ¿qué contribuciones hay allí, no? Pues se defiende la idea de un lenguaje universal. Se habla, pues, que es una disciplina unitaria. Se aspira, por ejemplo, a que a que sea una disciplina unitaria, que no dependa de otras disciplinas, que sea no inductiva. Hace un énfasis especial en espacios geométricos o matemáticos y más o menos vacía de historia la geografía. La pone como precaria de historia, ¿no? De historicidad o de interpretaciones del pasado. Bien, eso también es importante, por lo que yo les había anticipado, teoría de grafos, geoestadística, eh, y, y estudios del comportamiento humano en el espacio mediante la Big Data, etcétera. Pues eso ahorita ha cobrado, pues, interés en muchos investigadores, y la revolución cuantitativa de la geografía pues vuelve otra vez a remozarse, ¿no? Y sobre todo porque es útil. Ofrece a los mercados, a las empresas, a las grandes corporaciones, ofrece elementos de análisis y resultados y recomendaciones, ¿no? Muy interesantes, para poder seguir expandiendo sus negocios, etc. Bueno, ahora, pues entre los años 60 y 70, obviamente hay una reacción, o sea, no, es decir, los geógrafos no se quedan quietos, y en general las ciencias humanas no se queda estática, y, efectivamente pues empiezan a cuestionar este enfoque cientificista, ¿no? O al menos ese enfoque universalista, que aspira a una disciplina cerrada en sí misma, o sea, la unicidad de la disciplina, etcétera, etcétera. Bien, y aparece la geografía radical. La geografía radical básicamente arguye que se requiere complementar el materialismo histórico de Marx con una geografía materialista. Es más o menos así la tesis central. Es decir, la geografía entra a complementar el marxismo, que se construyó en el siglo XIX, porque el marxismo no tenía geografía. Así es, o sea, el marxismo tenía mucha historia, o sea, mucho materialismo histórico, pero no tenía materialismo geográfico. Y se constituye pues una gran escuela que es pues el materialismo geohistórico. Y hoy pues ya está muy en boga, se aplica pues gracias a los trabajos de Harvey, se aplica mucho en estudios de caso. Bueno, yo lo aplico por ejemplo mucho, pero a nivel global, ¿no? Estudios o investigaciones a nivel global, el materialismo geohistórico es muy importante. Bien, otra reacción tan interesante a los estudios positivistas o cientificistas es la aparición del nuevo regionalismo. El nuevo regionalismo lo que hace es, a ver, ¿cómo ponerlo en estos términos? Es introducir utopías humanistas, ¿no? Perspectivas filosóficas, perspectivas fenomenológicas, enfoques incluso psicologistas o subjetivistas a la geografía. Y eso le llaman nuevo regionalismo. Entonces, pues aparecen pues una playa de autores muy importantes que experimentan, ¿no? alrededor de este nuevo regionalismo con aproximaciones geográficas interesantes. Esto ya lo mencionamos en términos generales ahorita. ¿Quiénes son usados o son empleados para fortalecer este nuevo regionalismo? Husserl, Scheler, Max Scheler, Merleau-Ponty, Heidegger, Sartre, Jaspers, bueno.
También usan el postestructuralismo francés, aplican las tesis de Foucault, de Deleuze, de Derrida, de Lyotard, bueno. Los trabajos de Bachelard, etcétera, etcétera. Bueno, y pues por supuesto los geógrafos más destacados que se inscriben en esta nueva tendencia o en este nuevo regionalismo, pues están G. Foutuan, Unwin, Entrinkin, Triff, Gregory, bueno, hay muchos más. Y yo pues he procurado traerles unos textos de Bachelard para que ustedes vean pues esta nueva aproximación a la geografía. Esto escribe Bachelard en Poética del Espacio. Él dice, aunque es en el fondo de su ser un habitante de las ciudades, Baudelaire siente el aumento del valor de intimidad cuando una casa es atacada por el invierno. La escena sucede en un cottage, casa de campo, del país de Gales. Una agradable habitación no hace más poético el invierno y no aumenta el invierno la poesía de la habitación. Bueno, estos son aproximaciones, para ponerlo así, de manera muy simple, fenomenológicas al lugar, ¿no? A la experiencia de un lugar. Y poco a poco se va aceptando como una aproximación geográfica que se debe tener en cuenta, que se debe considerar seria. ¿Qué características hay? Pues que el lugar no es un espacio físico, fijo, etcétera, sino que el lugar puede ser un espacio relativo, un espacio físico, o un espacio subjetivo, por decirlo así, o sea, percibido o sentido o imaginado, o sea, el espacio relativo en general. Los atributos físicos del espacio varían según la percepción o la experiencia subjetiva. El lugar físico se diluye en una dimensión de sensaciones o de emociones. El espacio es difuso entre los objetivo y lo subjetivo. Esas son maneras como de caracterizar pues esta geografía, esta nueva geografía, ¿no? Regional. Bien, aquí les traje otro textico de Bachelard también, para que ustedes vean con más fuerza lo que les comento. De todas maneras, más allá de la casa habitada, el cosmos de invierno es un cosmos simplificado. Es una no casa, en el estilo en que el metafísico habla de un no yo. De la casa a la no casa, todas las contradicciones se ordenan fácilmente. En la casa todo se diferencia, se multiplica. La casa recibe del invierno reservas de intimidad, finuras de intimidad. En el mundo, fuera de la casa, la nieve borra los pasos, confunde los caminos, ahoga los ruidos, oculta los colores. Bueno, pues por supuesto, aquí hay una lógica polivalente, pues, despolifónica o de policéntrica, o sea, la verdad no existe como una cosa unívoca, difusa, osmótica, o sea, entre lo objetivo y lo subjetivo hay una interacción. No binaria, bueno, no hay un sujeto versus objeto, una especie de oposición sujeto-objeto, no hay nada de eso. Es otra manera de hacer geografía. Bien. Otros autores, por ejemplo en Trinkin, que hace esta obra intraducible, que es como estar entre, el estar entre del lugar, pero eso no, o sea, eso no, es decir, la traducción al final no es satisfactoria, pero bueno, este tipo de aproximaciones llevan a unas experiencias muy al límite, ¿no? De la subjetividad y el asunto del lugar, ¿no? Es decir, hay unas tensiones en el estudio de la subjetividad del lugar muy potentes, ¿no? Se complejiza la experiencia del lugar, la subjetividad en general sobre los espacios, se reflexiona a fondo sobre ello. En general, los datos de la experiencia se mezclan con las reflexiones, ¿no?
Se defiende la tesis de que no puede separarse los datos de la experiencia o de la investigación empírica, fría, calculadora, no se puede separar eso de la luz de reflexiones que a nosotros nos provocan los objetos, ¿no? Bueno, eso más o menos resume pues lo que podríamos encontrar aquí en estas nuevas aproximaciones a la geografía. Bueno, para ir haciendo como conclusiones, ¿no? La geografía no tiene como el monopolio de las relaciones, del estudio de las relaciones espaciales, ¿no? La historia también puede intervenir, ¿no? Etcétera. La psicología, la antropología, ¿no? Y también se puede plantear la cosa al revés, ¿no? O sea, la geografía no puede definir, no se puede definir como una disciplina unívoca, sino que integra muchas disciplinas. La geografía se debe ocupar de la complejidad del espacio, no de simplificarlo. Pero obviamente, ¿por qué insistir en hacer una única teoría de la geografía si existen en principio en su naturaleza distintas teorías geográficas? O sea, en su naturaleza está el hecho mismo de explotar en distintas teorías geográficas. ¿Por qué se quiere hacer una sola? Es otra pregunta interesante. Es posible quien quiera hacerlo, ¿no? Reconstruir a partir de todas las geografías hechas una sola teoría geográfica. Es posible sintetizar los esfuerzos de geografía regional o de la nueva geografía regional con los esfuerzos de la geografía universalista o cuantitativista. Esa es otra conclusión importante. Bueno, aquí terminamos este aparte, ¿no? De esbozos sobre la geografía en el siglo XIX y en el siglo XX y sus distintas teorías, sobre todo destacando un hecho, y es que hay una tensión muy fuerte entre las geografías de enfoque determinista ambiental y las geografías de cuño regionalista o culturalista. Bueno, aquí dejamos